Saludos amigos y amigas. Soy el pastor Héctor Méndez y les doy la bienvenida a este su programa Mensajes de Esperanza, que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube que es Reverendo REV. Héctor Méndez. Allí van a encontrar todos los programas del último año. Si les gusta, den un like y así YouTube se lo recomienda a otras personas. Además, suscríbanse, es gratis y inviten a sus amistades para que vean el programa, explíquenle lo que es y que se suscriban también. Damos gracias a Dios por la cantidad de mensajes que hemos recibido en los últimos días. Estamos transmitiendo desde la ciudad del Doral, en Miami, Estados Unidos de América. Pueden encontrarme en Facebook en mi página que es Héctor Méndez y allí pueden poner sus comentarios. También en el chat en vivo de este programa. Comenten, pongan sus comentarios. Si el programa les gusta, recuerden, le dan un like. Y también queremos recordarles la dirección nuestra por correo electrónico que es mendezhector@hotmail.com mendezhector@hotmail.com. Si nos escriben, les vamos a contestar. Siempre contestamos a los que nos escriben por ahí. Así que esperamos seguir adelante. Ya llegamos a 150 programas. Quiero decirles que los mensajes que he recibido y que he seguido recibiendo son bellezas, bellezas, generosidad de ustedes, amabilidad de ustedes. Gracias, muchas gracias por tanta amabilidad de ustedes, por tanto amor cristiano, por tanto cariño. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigos, yo mencioné en el programa pasado, el de los 150 programas, yo mencioné que el 26 de octubre yo había celebrado el 58 aniversario de mi ordenación. Y algunas personas me llamaron a felicitarme por mi graduación. Yo les expliqué, y me parece que es oportuno explicar qué diferencia hay entre la graduación y la ordenación. La graduación es el final de una etapa de educación. En el caso de los pastores, de educación, formación teológica, historia de la iglesia, la Biblia, forma de gobierno de la iglesia, etc. Pero la ordenación es otra cosa. Cuando ya una persona se ha graduado en un seminario, se presenta ante la iglesia y necesita cumplir una serie de requisitos en la iglesia, y la iglesia le hace su propio examen. Porque mire, cualquier persona puede estudiar en un seminario. Yo he conocido personas ateas que han estudiado en un seminario, como el que estudia cualquier carrera en una universidad. Eso es una cosa, obtener la preparación académica, pero otra cosa es la aceptación por parte de la iglesia de que la persona no solamente tiene la preparación, la formación teológica en historia de la iglesia, etcétera, sino que reúne una serie de requisitos para hacer el trabajo pastoral. Esa es lo que se llama ordenación. En el caso nuestro, ordenación al ministerio de la palabra, la predicación y los sacramentos. Prácticamente todas las iglesias tienen su ordenación, con algunas variantes en los rituales. Lo tiene la católico romana, lo tiene la ortodoxa, la anglicana, la luterana, la metodista, la presbiteriana, todas las iglesias tienen la ordenación porque es el reconocimiento a la persona que se va a conferir esa responsabilidad de atender la iglesia. ¿Cómo fue mi caso? Que yo prometí que lo iba a explicar. Miren, yo estudié en el Colegio Presbiteriano de Placeta. ¿Por qué? Porque cuando nos mudamos ahí, yo tenía 5 años, quedaba frente por frente a mi casa, era muy cómodo.
No tenía nada más que mi mamá para hacer en la puerta de la casa, yo cruzaba la calle y ya estaba en la iglesia. Esto es algo que me encontré de las fiestas de Navidad del Colegio Presbiteriano de Placetas. Muy interesante. Observen que lo que costaba, de fin de curso, perdón, esta no fue la de Navidad, fue la fiesta escolar de fin de curso. Y observen ustedes cómo cambian los tiempos. Costaba solamente 30 centavos. Y era una contribución para el colegio, 30 centavitos. Era lo que costaba la entrada y las fiestas se preparaban muy buenas. Bueno, ahí estudié la enseñanza primaria, después hice la enseñanza de bachillerato en un colegio incorporado, es decir, en Placetas, el Instituto Gutiérrez, y después que hice el cuarto y el quinto año, irme al Instituto en Remedios, y allí me gradué en el mes de junio de 1959. Fue un curso acelerado porque habíamos estado en huelga los últimos meses de 1958, pues ya estaba toda la insurrección, la batalla de la revolución que triunfó el día 1 de enero. Ahí se reanudaron las clases y entonces ya pude terminar mi bachillerato. Al terminar el bachillerato, o mejor dicho antes, en el mes de mayo, un 1 de mayo del año 59, se celebró en mi pueblo, en Placetas, la Asamblea de la Juventud Presbiteriana, la Unión Nacional de Jóvenes Presbiterianos de Cuba. Y sorpresivamente, fue una de las sorpresas, me eligieron como secretario de la antigua provincia de Las Villas. Y digo sorpresivamente porque no lo esperaba. Yo era un joven que sí me había destacado ahí en la iglesia, inclusive había sido pastor de los jóvenes menores. Por aquí tengo una tarjetica de aquella cosa que recuerdo con mucho cariño, mucho afecto. Y me decía hace poco, aquí un día que fui a predicar a la primera iglesia presbiteriana hispana de Miami, la señora Isabel Cruz, en Placeta era Isabel Álvarez, su apellido de soltera, que era la directora de la Fraternidad de Jóvenes Menores, me decía, mira, cuando te escogimos a ti para que fueras el pastor de los jóvenes menores, fue porque veíamos en ti la posibilidad de ser un pastor y no lo vimos en otros. Así son las cosas. Sin embargo, al terminar el bachillerato, ya era secretario de la provincia de Las Villas, de la Juventud Presbiteriana. Eso me permitió viajar, ir a distintas iglesias, conocer y además participar de las actividades que se hacían para laicos, como este seminario de preparación de líderes auspiciado por la Unión Nacional de Jóvenes Presbiterianos de Cuba. Participé durante varios años y fui director del mismo en el primer año y después ya como directivo de la Unión siempre estuve presente en esa actividad. Es decir, que fui desarrollándome un poco. Cuando terminé el bachillerato, me trasladé para La Habana. Yo matriculé Derecho y Derecho Diplomático, dos carreras parecidas que se daban créditos por algunas asignaturas en ambas carreras y era algo que en realidad me gustaba. Aunque yo sentía cierto, cierto entusiasmo con ser pastor. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Ah, ya yo había visitado iglesias, etcétera, pero yo estaba esperando un llamado de Dios. Y a veces en las iglesias cometemos un error. Hablamos de algunas cuestiones de la Biblia, no las ubicamos en su contexto. Y a veces los jóvenes o los niños están esperando que ocurran cosas parecidas. Yo estaba esperando algo, ¿no? Como el llamamiento de Dios a San Pablo o a Martín Lutero o algo así. Bueno, si Dios quiere que yo sea pastor, ya me llamará de alguna manera. Fui para La Habana, recuerdo que llegué un día 13 de febrero, cuando mi mamá y mi papá me despidieron en la terminal. Mi madre me dijo, bueno,
ya tú no volverás más a la casa. Yo dije, ¿cómo no, mamá? No, volverás de visita. Ella tenía razón. En realidad, a partir de ahí, ya mi vida fue independiente por completo. Llegué a La Habana y fui para una casa de huéspedes, que era lo que se acostumbraba allí en febrero de 1960. La casa quedaba en la calle Masón, número 20, esquina San Miguel, frente por frente a la emisora CMBF de televisión. Casi todos los que estaban allí, el 80% hospedados, eran de placetas. Nos conocíamos, todos éramos amigos, algunos estudiábamos en el mismo colegio, otros del parque, en fin, todos éramos amigos, nos conocíamos. Y cuando llegué ese mismo día, me dijeron, oye, hoy es la coronación de la reina del carnaval, vamos para allá. Y yo fui, no conocía La Habana, fui con todo el grupo y regresamos como a las 3 o las 4 de la mañana. La Habana todavía mantenía el esplendor, imagínense, principios del año 60, de esa capital que había sido. Llegamos como a las 4 de la mañana y a las 7:30 yo me levanté y el dueño de la casa, cuando me sintió, me dijo, ¿estás enfermo? Digo, no, no, estoy bien, vine para desayunar. Me dijo, pero si ustedes vinieron como a las 4 de la mañana, tú tienes que estar muerto de sueño. Y decía, es verdad, pero mire, indíqueme cómo llegar a la calle Salud entre el campanario y el altar, porque voy a la iglesia. Él se asombró, me hizo una señal, digo, bueno, cada loco con su tema, fue lo que me dijo. Me dio el desayuno, me indicó, yo salí a pie. Él me fue a indicar, mira, toma tal ómnibus. Y le dije, no, 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 yo quiero ir a pie para aprenderme el camino. Y salí a pie de Masón y San Miguel hasta la calle Salud y Lealtad. Cuando llegué allí, en la puerta estaba el reverendo Abí Castro, que era el pastor asistente, que había sido líder de la juventud presbiteriana, que me conocía, se alegró mucho al verme y ya después me presentó a todo el mundo. Y a partir de ahí me integré por completo a la iglesia. Unos meses más tarde me trasladé de esa casa de huéspedes para el hogar universitario de la iglesia presbiteriana. Y ahí continué hasta que fui para el seminario. Al estar en La Habana, me integré por completo al trabajo de la iglesia. Y al siguiente año, en el año 1960, recién llegado a La Habana, me eligieron secretario nacional de los jóvenes. Y ya algunos veían que me perfilaba para ser presidente. Lo cual ocurrió al siguiente año, en 1961. La Asamblea de los Jóvenes Presbiterianos estaba señalada para celebrarse en el Colegio Presbiteriano La Progresiva en mayo, los primeros días de mayo de 1961. Pero ¿qué ocurrió? Lo que nadie podía imaginarse. El 1 de mayo, en aquel discurso, se decretó la nacionalización de todas las escuelas. Eso fue un golpe demoledor para todas las iglesias porque a través de las escuelas religiosas, tanto de la iglesia católica como de la iglesia metodista, presbiterianos, la iglesia de los amigos, episcopales, tenían colegios que les ayudaban a penetrar la sociedad y a captar parte de su feligresía. Eso ocurrió el 1 de mayo de 1961. Y justamente nosotros estábamos convocados a la asamblea allí en el Colegio Presbiteriano La Progresiva. Después de muchas gestiones, se logró que nos permitieran dormir allí. Lo único era dormir allí, más nada. Y especialmente para aquellos que habían estudiado en la progresiva, se sentían muy mal de ir allí, lo que era nuestro, lo que era nuestro ahora en calidad de préstamo. Pero la asamblea se celebró muy bien. Y el doctor Rafael Cepeda, en este libro Apuntes para una historia del presbiterianismo en Cuba, en la página 260, escribió lo siguiente. Los jóvenes mantuvieron un trabajo intensivo y alegre. La Asamblea Anual de la Unión Nacional de Jóvenes Presbiterianos de Cuba, celebrada en Cárdenas del 5 al 7 de mayo de 1961, dio una nota de optimismo
y esperanza a toda la iglesia. Héctor Méndez fue elegido presidente. Ustedes ven que la palabra esperanza me persigue. Dio una nota de optimismo y esperanza a toda la iglesia. Héctor Méndez fue elegido presidente. A partir de ese momento, yo seguí el trabajo en la iglesia ya con mayor entusiasmo. Al mes de estar en La Habana, yo tenía mi carrera de Derecho y Derecho Diplomático, pero empecé a trabajar como inspector de impuestos del municipio de La Habana. Y allí trabajé, me forzaba, hacía mi trabajo a veces en un día y medio, para irme con las caravanas de jóvenes, que era una actividad de la cual participaron muchos de los que están viendo este programa esta noche. Por eso no voy a mencionar nombres para no omitir a alguien. Pero fue una actividad fantástica de los jóvenes presbiterianos. Y todo eso me fue marcando. Los seminarios de preparación de líderes, las visitas a las fraternidades. Fíjense si me fue marcando que yo obtuve la mejor nota en una asignatura, Teoría General del Estado, que la daba el profesor Pablo F. Lavín, lo recuerdo como si fuera ahora un jurisconsulto cubano que había participado por las Naciones Unidas en la confección del Código Mundial de los Derechos del Niño. Era una eminencia. Y él quería que yo fuera a concurso. Y yo no fui a concurso. Después me daba pena con él explicarle, porque ese día había una gran actividad de los jóvenes en la iglesia y yo no me la quería perder. Es decir, prefería escoger irme a la actividad de los jóvenes que ir a la actividad del premio en la universidad. Tal vez no fue una decisión muy buena, pero bueno, me siento satisfecho de haberla tomado en aquel momento. Y llegó el momento en el cual yo entendí que el llamado de Dios no tenía que ser necesariamente de una manera sobrenatural, de una manera, vamos a llamarlo hoy en día, eh, fantástica, sino que Dios me estaba mostrando su llamamiento a través de la necesidad que veía en las congregaciones. Muchas de ellas se habían quedado ya sin pastor, muchas estaban declinando en su asistencia, muchas estaban perdiendo los líderes que emigraban. Y en aquel momento de necesidad interpreté eso como el llamamiento de Dios para ser pastor. Entré en el seminario en el año 1962 y en el año 1965 ya me gradué y después de eso me hicieron los exámenes de ordenación que los aprobé y como les dije antes, el 26 de octubre del año 1965 en la segunda iglesia presbiteriana de Cárdenas del Fuerte fui ordenado como ministro de la palabra y los sacramentos y ahí empecé mi trabajo ya propiamente como pastor. Y eso es lo que celebré hace unos días. El día 26 de octubre fue el 58 aniversario de mi ordenación. Y yo estaba buscando otras cosas, pero encontré esto, que fue el boletín que hicieron en la iglesia de La Habana cuando celebré el 50 aniversario de mi ordenación. Y en la portada pusieron algo, yo no me acordaba, de un sermón mío que dice así: el pastorado tiene que concebirse como el llamado de Dios a ejercitar los dones que nos ha concedido, con un alto espíritu de sacrificio. Ese sacrificio se acepta, se asimila y se vence cuando tenemos la visión romántica del llamado de Dios. Únicamente así se explica el mantenimiento del entusiasmo y la energía en el pastorado a pesar de los años. Únicamente así se explica el gozo a pesar de los fracasos y desengaños. Queridos hermanos y hermanas, creo que con esto les he explicado lo que es la ordenación. Doy gracias a Dios porque me llamó. Doy gracias a Dios porque aunque muchos de mis compañeros me dijeron, tú estás loco de remate, meterte a pastor ahora aquí en Cuba, loco de remate. Y otros me dijeron, cuando salí varias veces de Cuba, tuve otras oportunidades, pero ¿qué tú haces regresando a Cuba? Estás loco de remate. En fin, estoy acostumbrado a que me lo digan, porque la gente no puede entender
el llamado de Dios muchas veces. Y tal vez Dios te está llamando a ti a alguna cosa en tu vida, en tu familia, en tu casa, a hacer algo, a desarrollar algo, a orar por alguien, a hablarle a alguien del Evangelio. Y tú piensas y dices, no, pero esa persona me va a decir que no. Óyeme, la vida está llena de locuras. ¿Y qué dijo el Señor? Lean primera epístola de San Pablo a los Corintios. Primera de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. Primera de Corintios 1, del 18 al 31. Y deténganse en el versículo 18, que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hermanos y hermanas, si usted alguna vez ha pensado que se ríen, que lo ven como loco, como loca, porque usted está con el Evangelio, no se preocupe. A lo largo de la historia nos hemos ido acostumbrando, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos y hermanas, dejen que el poder de Dios irrumpa en su vida, que el poder de Dios llegue a ustedes, que el poder de Dios les transforme, que el poder de Dios les ayude a transformar a otros, que el poder de Dios los use. Y entonces podrán decir, gracias Señor por esa locura de salvación. Que así sea. Oremos. Señor y Padre amado, te damos gracias por la bendición que nos has dado de llamarnos al pastorado, por la bendición que concedes a cada uno de nuestros hermanos y hermanas a servirte de distintas maneras, en sus trabajos, en sus estudios, en sus hogares, con su familia, con su barrio. Señor, ayuda a cada uno que pueda sentir que está cumpliendo con tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos y hermanas, como siempre les digo, recuerden, con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo sábado con la bendición del Señor. Y recuerden, compartan este programa con otras personas. Con Dios todo, sin Dios nada.